Muy estimados, muchas gracias por asistir a esta charla. Muy buenas tardes, mi nombre es Cabrera y junto con la doctora Karina Yarse y el doctor Robert Elizondo les damos la muy cordial bienvenida a la segunda charla inaugural de Science Talks, que es una de las actividades que tenemos como la agrupación Ciencia Conecta. Antes de comenzar, por favor, les quiero informar que para el buen desarrollo de esta actividad, los micrófonos y las cámaras se encontrarán desactivadas. Esto lo hacemos para, obviamente, privilegiar la conexión de Internet del presentador y así evitar algún tipo de interrupción. Obviamente, ustedes podrán hacer las preguntas en nuestro chat. Nuestro equipo va a estar recolectando este tipo de preguntas para posteriormente me las pasar a mí y yo se las hago al presentador. La presentación de hoy tendrá una duración de aproximadamente 40 minutos, luego de los cuales se abrirán una ronda de preguntas primeramente posteadas en el chat. Luego existirá una ronda de preguntas con la posibilidad de conversar con Diego en este caso, para poder una interacción más informal para preguntas más específicas. Ya, finalmente, comentarle que estas charlas son grabadas, las cuales podremos retransmitir a través de nuestra página web en un tiempo más. Ahora bien, quisiera dar la introducción al doctor Diego Asís. Diego es farmacéutico y bioquímico de la Universidad Federal de Alfenas, en Brasil. Posteriormente realizó un máster y doctorado en ciencias en la Universidad Federal de Sao Paulo. Desde entonces se desempeña como profesor universitario de la Facultad de Mauá y actualmente es científico y experto de aplicaciones en la compañía prestigiosa compañía Bruker, donde trabaja la división específicamente en el área de espectrometría de masas. Ha realizado muchos aportes científicos en el área de química analítica, bioquímica, biotecnología, también en cromatografía de líquida, acoplado a espectrometría de masa. Actualmente la línea de espectrometría de masa se encuentra enfocada específicamente en el área de análisis de composición alimentaria, proteómica, glicómica, metabolómica y también en la utilización de MALDI para las imágenes. Productos naturales también y productos biofarmacéuticos, entre otros. Con toda esta introducción, tenemos el placer y el honor de poder tener a Diego como nuestro presentador y por favor, Diego, el piso es tuyo, eh, está en tus manos. Sí, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Sí, espero que estén como todos bien, saludables en sus casas y que podamos luego nos unir en clases, en conferencias y todo, ¿sí? Me gusta mucho la presentación remoto, pero también sentimos la falta de unirnos personalmente, ¿sí? Visitarlos en las universidades en clases. Muchas gracias, doctor Jaime, Karina y Roberto, profesores, por la invitación, sí, por organizar esa charla. Entonces, el tema que vamos a presentar son las herramientas para identificación y caracterización de metabolitos basadas principalmente en la espectrometría de masas. ¿Sí? Entonces, acá dejo mi contacto porque se requiere alguna duda o algo particular, puede contactarme directamente. ¿Sí? Entonces, como el tema importante de metabolómica, ¿sí? Entonces, metabolómica es una de las ómicas como genómica, proteómica, y todo eso en combinación va a influenciar y generar lo que hablamos como un fenótipo, ¿sí? Entonces, cuando hablamos en metabolómica, tenemos algunas opciones y lo que estamos mirando en el momento es que es la metabolómica solamente, no, no hay solo trabajo de metabolómica solamente, pero también en combinación con proteómica, genómica. Entonces, cada vez más se van a integrar las otras ómicas y generar, por ejemplo, como la enzima está como una baja expresión, pero el metabolito está alto, y todo eso en combinación con genes, ¿sí? Pero cuando miramos a la metabolómica, se puede hacer como por dos maneras. Se puede hacer lo que hablamos como una metabolómica global o que es no dirigida. Por ejemplo, no sé cuáles son los compuestos, vamos a buscar los compuestos que queremos, o hacer como una metabolómica, lo que hablamos como target,
O sea, ya conocemos los metabolitos y queremos solamente medir su cuantificación, su concentración, embasada en alguna hipótese ya previa, ¿sí? Con eso, para hacer tanto el metabolómica global quanto la dirigida, necesitamos, por ejemplo, tener un design del estudio, por ejemplo, qué parte vamos a tomar de una planta, cómo vamos a hacer el preparo de la muestra, qué esperamos de ese experimento. ¿Sí? Después tomamos la parte analítica, entonces, ¿qué equipos tenemos? ¿Cuáles herramientas que tenemos disponibles? E mais importante, ou tão importante quanto isso, são as ferramentas atualmente de bioinformática, ¿sí? Então, se genera muitos dados e como vamos a tratar os dados, ¿sí? Ou, por exemplo, como vamos a integrar metabolômica com proteômica e genômica. Então, os softwares e as ferramentas estão tão importantes quanto os instrumentos ou quanto o preparo de muestra, ¿sí? Entonces, cuando miramos los instrumentos, hay, por ejemplo, los más comunes que se mira con metabolómica, son la resonancia magnética nuclear, ¿sí? Pero hay limitaciones porque requiere como concentración en la orden de milimolar, ¿sí? Por otro lado, es posible utilizar la espectrometría de masa combinada, por ejemplo, con una cromatografía gaseosa o con una cromatografia líquida, e isso vai prover como uma sensibilidade na ordem de femtomoles, ¿sí? Então, quando há como um limite de muestras ou não há como aislar um composto puro em alta concentração, a melhor ferramenta, então, está como a combinação com a espectrometria de massa. Isso serve tanto para compostos tanto de baixa polaridade quanto de alta. Depender, então, qual a cromatografia que querem utilizar. Então, tudo isso tem que pensar antes de los experimentos, ¿sí? Então, quando hablamos de la espectrometría de masa, solamente como um recordatório, então, temos, por exemplo, o compuesto. Esse compuesto, acá é um ácido acetil salicílico, pode então ganhar como um proto, e a massa que quando se calcula carbono 12, oxígenos, hidrógeno, como se suma tudo, se tem massa como 180, pero com um próton vai quedar como 181, vai depender do pH. E por outro lado, se tem, por exemplo, em um pH básico, por exemplo, se pode perder, sacar o hidrógeno e quedar como um ione negativo. Então, para a espectrometria de massa, sempre necessitamos de iones, ¿sí? Se o compuesto não se ioniza, é como ciego a la espectrometría de masa. Entonces, pensamos sempre antes de la cromatografia, qual pH vamos a trabalhar, quais as condições, qual a classe de compuestos, se vão ionizar bem em positivo ou negativo, ou se não sabemos nada, vamos fazer a análise em los dois modos, em positivo e negativo, ¿sí? Importante também contarmos com qual equipo temos, ¿sí? Por exemplo, se há como um triple quadrupole, há como baixa resolução. Se há, por exemplo, cutoffs ou outros analisadores, então vamos a ter alta resolução. Então, obviamente, há como vantagens e desvantagens de utilizar um equipo de baixa ou de alta resolução. Então, generalmente, os triple acá, baixa resolução, o vamos a utilizar em la metabolómica dirigida, porque temos que saber quais são os compostos. Pero se quer como fazer uma metabolómica global, ou seja, untargeted, não se sabe nada, não há hipótese aún, então se vai requerir sempre utilizar um equipo com alta resolução. E vamos a mirar por que de isso em la charla, ¿sí? Então, como recordatório também, quando falamos de alta resolução, tem que recordar sempre que um compuesto, então tem uma forma molecular, então calculamos como carbono 12, hidrógeno 1, oxígeno 16, pero também há uma distribuição natural dos isótopos. Então, dependendo da composição, por exemplo, acá, se mira que há um patrão isotópico distinto. Então, mira uma glucosa, por exemplo, acá, só carbono, hidrógeno e oxígeno,
pero se el compuesto tiene un cloro, va a ganar como un otro patrón isotópico, se tiene como un histánico, mira cómo eso se cambia, ¿sí? Un silicio. Entonces, eso es extremadamente importante. Vamos sempre a mirar lo que hablamos, la masa exata, el patrón isotópico, ¿sí? Para tentar elucidar algum compuesto. Entonces, quedan con eso en mente porque vamos a hablar bastante de eso a lo largo de la charla, ¿sí? De patrón isotópico. E, obviamente, há como distintos preparos de muestras, vou adentrar em detalhes, há como revisões de isso, pero como metabolômica de plantas, como fazer um extrato, a fração que vai para a cromatografia líquida ou para a cromatografia gaseosa, sim, como preparar muestras, por exemplo, para ressonância magnética nuclear. Então, há como protocolos de mais sencillos ou como fazer isso de forma direta, pero obviamente se puede hacer como cambios dependiendo de lo que quiere analizar, ¿sí? Entonces, ese es un ejemplo como planta. Hay protocolos como sencillos, como para urina y sangre, por ejemplo, acá como solamente una extracción líquido, por ejemplo, utilizando metanol, haciendo centrifugación, entonces extraer una parte de los metabolitos y meter directamente eso en un equipo, por ejemplo, de cromatografía líquida o gaseosa. Se vai mirar como microorganismos, se quer mirar, por exemplo, metabolitos extracelulares, então, como se pode fazer isso por centrifugação, e quais frações se vai, por exemplo, como são mais apolares, que se vão, como, por exemplo, para headspace, ou se vai ser como na extração em fase sólida, ou líquido-líquido, ou microextração, e meter em diferentes equipos, ¿sí? Então, o mesmo também para intracelulares, como microorganismos, porque obviamente cuando se habla de metabolómica es como una foto del momento, ¿sí? Queremos tomar la condición exacta de cómo la célula o su estrato, o su planta está en el momento. Entonces hay como métodos de hacer lo que hablamos como quench, entonces es parar el metabolismo, pero sin romper las células, por ejemplo, ¿sí? Entonces hay como distintos modos de fazer isso com microorganismos e também depois como fazer a extração. E a extração a ser como direcionada a compuestos mais polares ou apolares ou a metabólitos secundários, depende do que quer. Então, mira que há como uma extensa metodologia que se pode consultar para mirar o que quer extrair. É impossível uma sola metodologia, um solo equipo mirar tudo que se tem em una muestra, ¿sí? Entonces tiene que elegir algunas estrategias. Entonces, obviamente, después del preparo de muestra, lo que vamos a trabajar son con los equipos. Entonces, Bruker, como una empresa de espectrometría de masa, tiene como equipos de la clase, hablamos como MALDI-TOF, no es tan común para metabolómica, ¿sí? Pero hay como trampas, cutoffs, lo que hablamos como FTMS, o también conocido hoy como MRMS, que es Magnetic Resonance Mass Spectrometry, e também os triple quadrupoles, ¿sí? Entonces, mais comunes são os três, como cutoffs em metabolômica não dirigida, assim como os MRMS, e para metabolômica dirigida, os triple quadrupoles, ¿sí? Pero hoje vamos enfocar basicamente acá as ferramentas utilizando o Q-Cutoff, ¿sí? Que são equipos como com um bom preço, uma boa versatilidade e que trae como respostas muito buenas por el costo-benefício e por las herramientas que se tiene actualmente, ¿sí? Y por el uso mundial. Entonces, hay como muchos grupos trabajando ya con cutoffs. ¿Sí? Entonces, obviamente, en esos equipos que hablé en el inicio, es extremadamente importante tener un software, ¿sí? Una herramienta. Entonces, hay como herramientas libres en la internet de universidades, pero Bruker também comercialmente tem sua própria ferramenta que hablamos como MetaboEscape. Então, eu vou falar também de los dois, ¿sí? De MetaboEscape e de las herramientas libres que estão disponíveis, ou uma de las herramientas, que é muito interessante. Então, acá é, por exemplo, cutoff, ¿sí? Hablamos como acá é HPLC, por exemplo, com o equipo, há como distintos modelos, pero acá,
cuando se mira un esquema del equipo, se tiene una fuente de ionización. Todo esse que miram acá, hexapolo, quadrupolo analítico, célula de colisión, toda essa parte que está como abaixo, acá em horizontal, hablamos como os componentes de transferência dos iones, e depois acá em vertical está o TOF, o tempo de vuelo, que vai a separar os iones desculpe, e medir sua relação massa-carga, ¿sí? Entonces los iones salen por acá, vienen por una infusión directa o por cromatografía líquida o gaseosa, pasan por esos compartimentos y son separados acá en el tiempo de vuelo, ¿sí? Pero también se tiene la opción de hacer como masas en ese equipo, porque hay un cuadrupolo que funciona acá como una puerta, ¿sí? Que puede aislar, dejar solamente que un ion específico se pase. E acá um outro quadrupolo que é rellenado generalmente com nitrógeno, é como um gás inerte, então se pode acelerar o ion contra o gás acá e fragmentá-lo, ¿sí? E assim depois analisar seus fragmentos. Então, hablamos isso como a massa ou MS, escutam como MS em tandem, ¿sí? Então, podemos fazer os dois experimentos. Entonces, acá está un ejemplo. El equipo va siempre a hacer, se puede hacer actualmente, hacer fragmentación, y lo hablamos también el full scan, el mismo experimento. Entonces, mira que en una fracción de tiempo, el equipo deja que todos los iones se pasan por el cuadrupolo, por la célula de colisión, con una baja energía, entonces no hay fragmentación, ¿sí? Y todos los iones van hacia el detector. Entonces tomamos los espectros de todos los precursores o los padres, ¿sí? Como quieran llamar. Y después, en un otro ciclo de fracción de segundos, esos mismos precursores entonces se puede ser como aislados y fragmentar un ion específico y mirar sus fragmentos, ¿sí? Entonces, hablamos eso de auto-MS, el equipo hace automáticamente. Y la capacidad de los equipos actualmente es hacer como, por ejemplo, alrededor de 50 experimentos de ese por segundo. O sea, es demasiado número, no se requiere eso para metabolómica, pero, por ejemplo, en un segundo se podría acá tomar un full scan y fragmentar 50 precursores, ¿sí? Imagínate haciendo eso, por ejemplo, por 10 minutos, el número final de espectros. Por eso requiere como algunos software específico, ¿sí? Entonces, ese es un ejemplo, un full scan, una fracción de tiempo. Entonces, mira acá un cromatógrafo, se toma el tiempo de un pico, por ejemplo, acá 4 minutos, se tiene como un full scan, y desde ese full scan, acá abajo, se están con los espectros de fragmentos, o los espectros de fragmentación, ¿sí? De cada precursor. Entonces, la fragmentación del ion 327, 297, entonces se tiene toda esa información combinada, ¿sí? Y lo que hacemos con eso, entonces, generalmente se puede, obviamente, mirar manualmente, pero por metabolómica quiere comparar algo, ¿sí? Entonces, vamos sempre a comparar, então, algumas hipóteses, hacer como centenas, dezenas de muestras em condições, extrações distintas, e o que os softwares hacen, entonces, é extrair todos esses iones, alinear, extrair todos os cromatogramas, alinear e generar como os espectros de massas para que podamos trabalhar com isso, ¿sí? Entonces, el software que trabaja actualmente, Bruker, y eso hay como 2 grupos ya en Chile que tienen ese software, están trabajando con eso. Entonces, acá se puede mirar las muestras, los compuestos acá. Entonces, cada compuesto va a tener una relación masa-carga, un tiempo de retención, después anotaciones. Se puede hacer como herramientas, como testes estatísticos, y herramientas de anotación o que hablamos de identificación, ¿sí? Entonces, esa es, por ejemplo, la visión general, lo que se puede mirar en el análisis. Pero, ¿qué queremos? Podemos hacer, la orden no importa, se quiere identificar primero o se quiere hacer un estudio estatístico, ¿sí?
pero a la orden no importa en el software o como quiera hacer, eso se trabaja en paralelo, ¿sí? Pero hay acá como 5 herramientas distintas. Primero es lo que hablamos como la lista de analitos, después una biblioteca, una librería espectral, las herramientas que hablamos de Smart Formula, Compound Crawler, de fragmentación en sílico. ¿Sí? Entonces vamos a mirar una por una más en detalles para que puedan como entender un poquito más. ¿Sí? Y todas esas van a siempre embasar en la masa exacta del compuesto. ¿Sí? Lo que estamos hablando acá de masa exacta con un cutoff es, por ejemplo, mirar la tercera o la cuarta decimal, ¿sí? Después de la coma. Entonces, eso estamos hablando de masa exacta por un cutoff, ¿sí? Entonces, un compuesto de masa 500 no es la 500, de 500 punto o 500 punto, coma 000 algo, ¿sí? Entonces, eso estamos hablando. Después, el tiempo de retención, pero no es tan importante porque muchas veces no conocemos el compuesto, no tenemos un estándar, es imposible medir tiempo de retención. Importante que hable, mirar el patrón isotópico, por eso les presenté los patrones isotópicos de algunos ejemplos, por ejemplo, cuando se tiene cloruro o otros átomos, y después la fragmentación, ¿sí? O sea, en sílico o con librerías espectrales, ¿sí? Entonces, la primera opción es usar un listado, ¿sí? Entonces, eso, mira, es un Excel, entonces, que requiere el mínimo la forma molecular en un nombre. O sea, no hay un estándar, no se conoce la muestra, pero se sabe que algunos grupos o por ejemplo, alguna especie de planta o alguna especie marino, ya se hay como compuestos que están relacionados. Entonces, yo puedo crear con un Excel o bajar solamente con la información de fórmula y nombre. Y a partir de la fórmula, el software puede generar el patrón isotópico y la fórmula, la masa exacta y hacer la búsqueda por esos compuestos basados en esos dos parámetros. ¿Sí? Entonces, isso é muito comum, por exemplo, aí como livros ou capítulos de livros que estão como dedicados com todos os compostos ou revisões de uma determinada espécie. Então, eu posso tomar essa informação e criar meu próprio, solamente um Excel. ¿Sí? Isso hablamos como uma lista de analitos. Depois, a outra opção, afortunadamente, sí, isso eu hablo que como de 2 ou 3 anos acá, antes disso não havia como livrarias espectaculares. Para quem está como mais acostumado com GC, já havia como há muitos anos as livrarias de NIST, ¿sí? Pero não havia para ElectroSpace, tampouco para como os tempos de vuelo. Pero já há disponível algumas livrarias de alguns grupos, e incluso há como livrarias comunitárias que se pode como depositar os espectros e utilizá-los também quando queira. Então, por exemplo, acá se pode comparar seu espectro de fragmentação com o espectro de libreria. Ou seja, acá, algum grupo tomou o estándar ou aislou o composto, tomou o espectro puro com a energia de colisão, com as condições do equipo estandarizadas e se depositou na libreria. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las librerías disponibles actualmente? Esa es una comercial de Metabobase, que es de Bruker. ¿Sí? Hay una otra librería que hablamos como HAMDB, de metabólitos humanos, ¿sí? Que también es comercial, tiene que pagar para utilizarlas. Una librería de plantas, que esa es como libre, y hay otras también como de lípidos, como Lipid Blast, o hablamos como Noma, acá que é de North America Mass Bank. Então, essa livraria se pode descargar e poner, meter no software para fazer as comparações. ¿Sí? Então, por exemplo, HMDB tem alrededor de 1000 compuestos, 1000 metabolitos humanos. O Metabobase actualmente tem como espectro de 14.000 compuestos. ¿Sí? Então, foi desenvolvida por el grupo que lanzó en primer momento la librería como Methylene. Entonces hay como 14.000 compuestos
como estándares aislados, ¿sí? Y más de 700.000 espectros de fragmentación en sílico, o sea, compuestos que por computadora, por reglas de fragmentación, entonces generó un espectro en sílico e está disponible. Entonces puede comparar su medida con lo que está presente en la librería. ¿Sí? Entonces, eso es muy reciente, las librerías están agregando más espectro a cada año. Antes, como 3 años atrás, era como imposible utilizar alguna biblioteca, no había disponibles, sequer como comercial. ¿Sí? Y después se puede trabajar con los Smart Formula. Entonces, lo que hacemos, buscamos una librería, no se encontró el compuesto. Buscamos por el listado de Excel, no encontramos el compuesto. Entonces hay una otra alternativa, que es lo que hablamos de Smart Formula. ¿Sí? Entonces, lo que hacemos acá es proponer una forma molecular desde un espectro experimental, hacer la búsqueda de esa forma molecular en una herramienta que hablamos como Cloudr, y después, si tenemos la fragmentación, comparar con herramientas de fragmentación en sílico. ¿Sí? Entonces, ¿cómo trabaja el Smart Formula? Entonces, mira que para cada compuesto, ¿sí? Es como una firma del compuesto, se tiene la masa exacta, la distribución del patrón isotópico y la distancia entre los isótopos, ¿sí? Entonces, basado en eso, en combinación, lo que hablamos como las reglas de oro, ¿sí? Hay como artículo que muestra eso muy bien. Entonces, utilizando algunas propiedades químicas acá, como proporción de hidrógeno, carbono, patrón isotópico, las reglas de Lewis y Senior acá. Entonces, propone una forma molecular y también haciendo la fragmentación, todos los fragmentos también tienen masa exacta y patrón isotópico. Y con eso, entonces, se puede crear como fórmulas moleculares también para los fragmentos, ¿sí? Entonces, eso hablamos como Smart Fórmula 3D. Entonces, un ejemplo acá, un experimento, un espectro experimental que tiene la fórmula, la masa exacta, el patrón isotópico, y acá el software cuando se toma acá, propone con una forma molecular y se puede mirar la comparación. Mira cómo el experimental es muy parecido, está muy cerca del teórico. Entonces acá se propuso, el software propuso una forma molecular, y con esa forma molecular, entonces yo puedo ir en un Google, hacer como una búsqueda, pero también ya está integrado en el software. Y mira, pela una forma molecular, hay como acá muchos compuestos. En realidad, hay como 788 compuestos con la misma forma molecular. ¿Sí? Entonces, mira que hay como muchos artículos que solamente basados en la masa exacta se propone una forma molecular y desde la forma molecular garantizan que el compuesto, ¿sí? Mira que como las librerías están como creciendo, la incertidumbre es como mayor, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a certificar o aprobar que realmente cuál de los casi 800 compuestos es el compuesto correcto? ¿Sí? Entonces, solamente lo que diría en resumen es que solamente con la masa exacta o solamente con la forma molecular se queda más difícil medir o decir que realmente es el compuesto que estamos mirando. ¿Sí? Y creo que sea que hacer con una crítica de los revisores de los artículos en el futuro, que está haciendo solamente eso, proponiendo una fórmula solo basado en masa exacta, y decir que el compuesto no va a publicar en el futuro, creo. ¿Sí? Entonces, pero tenemos, acuerda que el equipo puede hacer la fragmentación, entonces el cuadro puede aislar el compuesto y generar sus fragmentos. ¿Sí? Y con sus fragmentos, entonces, teóricos, experimentales, disculpe, entonces el software puede proponer también la forma molecular de los fragmentos. Y combinando entonces la forma molecular del padre, del precursor,
de los fragmentos, ¿sí? Se puede enviar eso a una librería, hay como una herramienta que es gratuita, eso cualquier uno de ustedes puede ir a web page del Matchfrag y hacer comparaciones, ¿sí? Entonces, acá está, que es una herramienta de fragmentación en sílico. Entonces, lo que hace la fragmentación, hace una búsqueda por los compuestos que tienen esa forma molecular. Entonces, acá está como el KEGG, que tenía esa forma de C27, H30 o 16, ¿sí? Entonces, hay como 6 compuestos. En sílico, hace la fragmentación y compara con su experimento, ¿sí? Y con eso, obviamente embasado en las reglas de fragmentación, entonces hay como libros dedicados, mira cuántas reglas de fragmentación se tiene dependiendo del grupo funcional, reglas de nitrógeno, fragmentación con algunos rearranjos, ¿sí? Entonces, va a mirar y hacer como un ranking, cuál es el compuesto más probable de acuerdo con la fragmentación, ¿sí? Entonces, mira, el compuesto tenía como 611, ¿sí? Pero hay como fragmentos de 300, 271, 255, 178, ¿sí? Que explica, por ejemplo, la fragmentación que está en amarillo, ¿sí? Entonces, el ranking de 800 compuestos, lo más probable acá es rutina, porque consegue explicar más fragmentos, ¿sí? En sílico, en comparación, es más confiable, ¿sí? Sería más, hay una probabilidad más grande, ¿sí? Entonces, así puede probar, por ejemplo, que ese compuesto es una rutina. Mira que la estructura, por ejemplo, acá de rutina es diferente, por ejemplo, de una quercetina con una otra disposición de azúcar, porque el fragmento específico, por ejemplo, para ese otro compuesto no está presente. Entonces, acá por la fragmentación, se puede, en ese ejemplo, acá distinguir la diferencia entre rutina una quercetina u otros compuestos que serían como probables, ¿sí? Por fragmentación. Entonces, eso es extremadamente importante. Mira que solamente la forma molecular aún no es importante porque es la primera etapa, pero para comprobar la fragmentación, en ese caso, es extremadamente importante, ¿sí? Y después eso se puede explicar. Entonces, mira el compuesto y después la fragmentación acá anotada, ¿sí? Lo que explica el compuesto. Entonces, creo que ese sea como más el futuro. Si quiere probar el compuesto, va a tener que probar también por fragmentación, ¿sí? Y después, si quiere, puede hacer como los testes estatísticos, comparando muestras. Entonces, mira, acá somos como replicado como 6 muestras del mismo grupo, de un lado, 6 muestras del otro grupo. Entonces, cada punto es un experimento. Acá es una comparación, por ejemplo, de un café que es más fuerte con un otro que es más suave, ¿sí? Y mirar con los compuestos que están responsables, entonces, por la separación entre un suave y un fuerte, ¿sí? Entonces, con esas herramientas, entonces, intentar identificar el compuesto y mirar su expresión en los grupos distintos, ¿sí? Entonces, ese es un ejemplo de herramientas de PCA, de Principal Componente Análisis, que es muy común por la espectrometría de masas, pero también tiene una otra que es Partial Least Square, que parece mucho, pero acá se crea como un plot, que hablamos como de a importância de variables. Entonces, ¿cuáles son los compuestos que son más importantes para esa separación? Entonces, mira acá en este ejemplo, N-metilnicotinato, ¿sí? Y va a ser bajando para otros compuestos que son menos importantes para a diferenciar los grupos. E também se quiere, por exemplo, em 2 grupos, hacer como teste T ou ANOVA e hacer como plots de Volcano, donde se te mira acá quantas vezes em escala logarítmica há cambio, ¿sí? Entre, entre una muestra o otra, y cuál es el valor de P el más significativo. O sea, los compuestos que están más lejos acá del centro y más arriba son los compuestos más importantes, ¿sí? Para un grupo o para otro grupo.
Entonces, eso es posible hacer como directamente por el software o por otros softwares también que están disponibles, ¿sí? Actualmente hay un otro cutoff que hablamos como Chinstoff, que es una combinación del cutoff, pero agrega acá a la movilidad iónica, que hablamos como Trapped Ion Mobility, Mass Spectrometry, ¿sí? Entonces, ese es un cutoff, pero entre el doble embudo hay como una celda de movilidad iónica que hablamos como CHINS, ¿sí? Y eso trabaja en combinación con el cuadropolo. ¿Cuál es la importancia acá de eso? Es que vamos a tener como una otra dimensión de análisis. Además, la espectrometría de masa siempre mide la relación masa-carga, ¿sí? Pero la movilidad iónica mide cómo es la forma, el volumen del compuesto. Entonces, una comparación, ¿sí? Por ejemplo, si esos dos barcos tienen como, por ejemplo, la misma relación masa-carga, pero la forma es distinta, acá vamos a separarlo por esa forma, ¿sí? ¿Y cómo eso trabaja? Hay como un flujo de nitrógeno dentro de la celda de Chins que se queda acá en el equipo, ¿sí? Eso entonces hay como un flujo de nitrógeno que empuja los iones, ¿sí? Como si fueran los barcos a vela, ¿sí? Y hay como un potencial eléctrico al contrario, como si fuera como la corriente que tenta como a traer el barco para atrás, ¿sí? Entonces, cuando hay esa combinación de flujo de nitrógeno y potencial eléctrico, cuando se iguala, el ion se para en una posición. Y después, se bajando el potencial eléctrico, podemos separar e enviar los iones al cuadropolo y hasta el detector, ¿sí? Entonces, con eso tenemos una otra dimensión de análisis. Entonces, mira, si tenemos la cromatografía líquida, hay como el de retención. Si hay espectrómetro de masas, tenemos la relación masa-carga. Aló, Diego, ¿nos puedes escuchar? Estimados auditores, por favor, tengamos un poco de paciencia. Disculpe, Estamos ¿me retomando la escuchan? clase. Ahora sí te escuchamos, Diego. Oh, disculpe,
no sé lo que Sí, no te pasó, preocupes. sí, Sí, no te porque preocupes, cosas del internet. la conexión debería estar como bien, no, Sí, no te preocupes, cosas que pasan. eh, hasta a qué momento se cayó. Eh, Cuando estabas en el Teams. Ahí, Ah, sí, en esa diapositiva. sí, acá, hasta acá como No, pudieron como ya, mirar. habíamos. Ah, sí, entonces me percibí entonces que la conexión estaba como mala, ¿sí? Entonces, me disculpe, prezado, estimados, creo que no sé si la internet, el momento debería estar funcionando bien. Siempre hacemos ese tipo de webinars con Sudamérica y no, nunca se pasó eso, ¿sí? Entonces, con el Teams, cuando se tiene la dimensión de movilidad, entonces vamos a agregar una otra dimensión, ¿sí? Porque con el espectrómetro de masa convencional, vamos a tener el tiempo de retención y la relación masa-carga e intensidad. Pero acá agregamos una otra dimensión de movilidad iónica, ¿sí? Que depende entonces de la forma del ion. Eso funciona muy bien para separar, por ejemplo, isómeros, ¿sí? Se tiene la misma relación masa-carga porque tiene la misma forma molecular, pero se cambia alguna posición funcional, se puede cambiar la forma del ion y así separar por la movilidad. ¿Sí? Eso entonces hablamos que es posible hacer como metabolómica o la proteómica 4D. ¿Sí? Entonces, un ejemplo, hay como, están como creando librerías, hay un grupo entonces que es muy importante en productos naturales, que es de Lloyd Summer, ¿sí? Que está creando como librería de metabolitos de plantas por movilidad iónica, y mira cómo es potente la herramienta o la movilidad iónica, porque es solamente cambiando la posición de la hidroxila acá, entonces se puede separar, ¿sí? Y mirar cuál es el isómero. Y tener una medida de lo que hablamos de collisional cross-section, que es la medida que se toma desde de la movilidad iónica, ¿sí? Entonces, con eso se puede tomar ese tipo de análisis, ¿sí? Y comparar. ¿Y cómo se queda eso entonces en el software? Además de toda la relación masa-carga, tiempo de retención, el patrón isotópico y fragmentación, se tiene una otra columna acá que está relacionada a collisional cross-section, ¿sí? Entonces están haciendo eso como es una propiedad de ione, así como se tiene como la relación masa-carga y todas las otras propiedades de un compuesto, essa collisional cross-section, o que hablamos como CCS, é também uma propriedade de Lione. Então, você pode tomar desde um estándar e com o avanço das ferramentas de bioinformática, é possível também como predecir, fazer como predição de um composto que está em uma base de dados e comparar com seu experimental. ¿Sí? Então, vamos a tomar en ese equipo como 5 medidas, ¿sí? El masa exacta, el tiempo de retención se tiene, que es más difícil sin tener un estándar, el patrón isotópico, los fragmentos y la movilidad iónica, ¿sí? Todo eso en combinación, ¿sí? Entonces están haciendo eso con metabolómicas, con metabolitos de plantas, metabolitos humanos, pero también haciendo con lípidos. Entonces, por ejemplo, mira acá, lípidos es muy común tener como isómeros, ¿sí? Como lípidos con una insaturación, dos insaturaciones, pero se cambia la posición de la insaturación e eso va a influenciar la movilidad iónica. Entonces, mira, la relación masa-carga acá, tiempo de retención, y también se cambia el collisional cross-section, ¿sí? Entonces, para clases distintas de compuestos. Entonces, eso está tornando como una herramienta muy potente que está ayudando como separar los isómeros, que era una limitación hasta como a un tiempo. Entonces, era, por ejemplo, desde una corrida era imposible tener tantos lípidos identificados. Eso quedaba alrededor como abajo de 500 lípidos para una corrida similar, ¿sí?
Entonces, esas son las herramientas de Brooker, pero también me gustaría comentar cómo hay como herramientas libres, una que es muy conocida, que es de Matchling, o también conocida como XCMS. Entonces, se crea una cuenta y hay como herramientas de comparación y librerías de espectros que puede utilizar, ¿sí? Afortunadamente, al menos con los datos de Brooker, se pueden meter los datos crudos, no necesita, por ejemplo, exportar, convertir en otros tipos de archivos, ¿sí? Y la otra es de GNPS, que es, hay un artículo interesante que es GNPS, vem desse Global Nature Products Social Molecular Networking, ¿sí? Y la idea es muy interesante, está siendo como una comunidad grande y muy difundida. Incluso ayer hubo como un encuentro de usuarios, si miraren en YouTube y poner como GNPS Users Meeting, vai encontrar como 3 ou 4 horas de palestra de grupos que estão trabalhando em todo o mundo. ¿Sí? Isso se passou ayer e vão a ter outro encontro, não tem uma fecha definida. Pero mira que desde acá, então, é interessante essa ferramenta, porque é como uma comunidade, acá é como mais de 100 autores nesse artículo, e a ideia es crear como una librería común de espectros donde se puede comparar con eso y alimentar, identificar su compuesto. Pero el más interesante es que la herramienta compara el patrón de fragmentación. Entonces, por ejemplo, mira acá, hay como surfactinas, pero los padres tienen como, los precursores tienen masas distintas, ¿sí? Pero la fragmentación, los fragmentos son comunes. Entonces, eso se crea como una red de interacción, ¿sí? Entonces, así como tenemos una relación con nuestros abuelos, padres, hijos, nietos, ¿sí? Acaba crear una relación también por similitud de fragmentación. Se puede definir cómo quer criar la red, ¿sí? Entonces, eso acá se puede comparar grupos y compuestos. Entonces, acá en cada círculo, eso es un compuesto. El color, el compuesto que está en cada grupo de muestra, ¿sí? Entonces, se mire que hay compuestos acá en rojos que vienen de serrácea, que están relacionados con otros compuestos que vienen de bacilos, y por la distancia acá por la red, entonces se cree que son clases de compuestos similares. Entonces, eso es muy potente. Un ejemplo para que quede como más sencillo, mira acá el ejemplo de rutina que mostré antes como 611. Entonces, rutina es muy conocida, está como en todas las librerías, pero hay otros compuestos que aún no fueron descritos o quizá no están tan claros, no hay bibliotecas experimentales, pero que están en la misma red, ¿sí? Entonces, 611 acá hay un otro compuesto que tiene como 595, está como relacionado acá, y la diferencia es como 15,99, 15,99 es un oxígeno. Entonces, yo conozco ese compuesto, mismo que no tenga la librería o no sepa cuál es el compuesto acá, sé que es el mismo compuesto con la diferencia de un oxígeno en alguna posición, ¿sí? Entonces, eso hace con que toda la información se quede como interactuada, esté como relacionada. Y aún se puede poner como, hacer una parte estatística y poner como los compuestos que están en el grupo 1, acá, cuál compuesto está en el grupo 2 o que están en ambos grupos. Entonces, en este ejemplo, es un estrato de la misma planta, pero en vez de la hoja, acá en marrón es de la cáscara. Entonces mira que el rutina que está en azul está en ambos, pero esos compuestos están solamente en la hoja de la planta. Entonces es una herramienta muy, muy interesante, ¿sí? Entonces sugiero que miren eso y puedan trabajar. Afortunadamente hay como muchos usuarios de Brooker y los desarrolladores de la herramienta también trabajan con equipos de Brooker. Entonces eso facilita porque la conversión de archivos se queda como sencilla, ¿sí?
Y por fin, le gustaría entonces mostrar, compartir quiénes son los grupos, principalmente en Chile, que están trabajando entonces con los cutoffs. Entonces hay dos compas, un que está incluso en la Universidad de Concepción, con los profesores Claudia Maldones y Andy Pérez, que incluso trabajan con el software MetaboEscape, con todas esas herramientas, están muy acostumbrados con eso. También hay un otro modelo compacto, que es un cutoff también en la PUC, en Santiago, con el profesor Nelson Barrera. ¿Sí? Entonces también trabaja con MetaboEscape, está como capacitado a hacer metabolómica con todo eso que hablé anteriormente. ¿Sí? Hay un otro cutoff en Antofagasta con el profesor Jorge González, por ejemplo. Ese está como un nanocromatógrafo, está como más enfocado en proteómica, pero seguramente también se puede cambiar y hacer metabolómica cuando quiere. Y también en Concepción, ¿sí? Hay un timsTOF, ese equipo que es, yo creo que es uno de los más potentes que Bruker tiene en el momento. Que tiene entonces la célula de movilidad iónica. El primer en Latinoamérica se fue instalado en Concepción, ¿sí? En el Instituto Melissa. Actualmente está enfocado en proteómica, es un grupo que trabaja muy fuerte con proteómica y genómica, lo que hablan como proteogenómica, pero también la máquina, el equipo, si quiere en algún momento trabajar con metabolómica, está totalmente capacitadas, ¿sí? Solo cambia los softwares. ¿Sí? Entonces, con eso me gustaría mucho agradecer la invitación. Sí, me quedo como disponible. Sugiero que si hay como interés que sigan como Brook en LinkedIn o en YouTube, porque hay como muchas charlas, notas técnicas, de todo que están desarrollando, las conferencias o web conferencias que están pasando, ¿sí? Acá dejo mi correo, si quieren contactarme, y también de Roberto Méndez, que es nuestro representante de Bruker en Chile. Tenemos una parcería muy fuerte con SAC, Soluciones Analíticas, ¿sí? Entonces, puede hablar directamente conmigo, con Roberto, estamos siempre en contacto, yo creo que diariamente, ¿sí? Muchas gracias, y me quedo como disponible a las dudas, las consultas. ¿Sí? Muchas gracias, Diego, por esta presentación, muy educativa con respecto a todos los equipos que Bruker puede entregar. Yo tengo un par de preguntas. Yo como formación soy más, bueno, yo soy más bioquímico, pero después me fui al lado oscuro y soy más de síntesis orgánica ahora. Y dentro de la síntesis orgánica para nosotros es muy importante cuantificar moléculas en, en- en- en mezclas que son bastante complejas, que tienen metales, que tienen catalizadores, etcétera. Ujú. Entonces mi pregunta va un poco por el TIMS. El TIMS, por el tema de que puede diferenciar, por la forma de la molécula, puede diferenciar diasterómero. ¿Tú sabes si es que ha tenido alguna aplicación por ejemplo, eh, cuantificación de la proporción de diasterómetro para que puedan ser evaluados, por ejemplo, después de que una reacción ocurre? Es todo muy nuevo. Ese equipo se fue como lanzado hace como 2 años. ¿Sí? Ah, ok. Inicialmente aplicaron en proteómica, pero en ese año se empezó ya con metabolómica y sí, hay como, están haciendo como algunas librerías y haciendo como comparaciones más biológicas. Pero inicialmente, sí, por ejemplo, hay como diferenciar algunos péptidos. Un ejemplo que miré hace como poco tiempo, que tiene un aminoácido como en D y la misma secuencia con un aminoácido en L y se puede mirar la diferencia, ¿sí? Entonces, ¿Y realmente qué tan largo era el péptido ese? era como 9 aminoácidos, ¿sí? Yo no sé si es Ah, solamente para estéreo, por ejemplo, si mirar solo el aminoácido D y L, porque como son más chiquitos, ¿sí? No sé si sí. va a tener como una separación, pero se está como relacionado a alguna otra parte de la molécula que puede, que pueda, por ejemplo,
a resultar en una diferencia del volumen que sea significante para el chins? Yo creo que sí. Ya, Entonces, no perfecto. sé si tiene algún compuesto más específico, ¿sí? No, porque por lo general nosotros utilizamos moléculas pequeñas, no sé, entre 200 y 300 Dalton, pero con respecto a los péptidos yo creo que es bastante importante. Sí, La hay como estructura algunos ejemplos. terciaria, la Disculpa, estructura, algunos ejemplos, sí, dime. claro. No, sí, disculpe. ¿Aló? Sí, no, yo te iba un poco a preguntar con respecto a a la estructura terciaria de los péptidos dentro del equipo, porque si bien no tienen una estructura tan compleja y establecida con una proteína propiamente tal, los péptidos cortos pueden tener algún tipo de estructura terciaria, entonces, ¿estos péptidos están denaturados dentro cuando pasan por el polo? ¿Cómo es necesario hacerle una digestión a a las muestras de péptidos eh, antes del análisis o el sistema dentro del equipo per se es lo suficientemente agresivo para denaturar el tío? No, generalmente los estudios hasta el momento están todos como con moléculas más pequeñas, ¿sí? Bruker está trabajando aún con algunas proteínas, intentar separar unas isoformas, pero básicamente serían como péptidos en moléculas más pequeñas, ¿sí? Ya, perfecto. Porque va a medir la propiedad de collision cross-section. ¿Sí? Ya, ok, perfecto. Sí, lo que ellos van En- a tratar con algunos otros compuestos más pequeños, hay como por ejemplo separación de algunos aceites que son lípidos de moléculas, con moléculas pequeñas, ¿sí? Que incluso se puede separar desde una relación masa-carga hasta como 5 o 6 isómeros. ya, eso es bastante, tiene harta aplicación al menos en Sí, es muy síntesis. nuevo, aún no se sabe dónde van a tener como resultado de las aplicaciones. Están empezando a aplicar el equipo en todo que se utilizaba antes de espectrometría de masas. Excelente, muchas gracias, Diego. Tengo entendido que Matías quiere preguntar algo. Em, ¿Aló? ¿Me escuchas? sí, Matías, te Sí, escuchamos. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la presentación, eh, don Diego Asis. Yo me dedico más al área medioambiental, análisis de contaminantes en medio ambiente, pero he trabajado en el departamento de análisis instrumental y la profesora Claudia, así que no es tan lejano a mi área. Yo tenía duda con respecto a la base de datos que usted maneja, la librería del metabolobase. Tengo entendido que son librerías que manejan como la empresa Bruker. Pero yo quería saber si es que en el futuro iban a extender esas bases de datos o son bases de datos que se actualizan cada una cierta cantidad de tiempo y en función de los recursos que tengan o es algo que ya como que está establecido la cantidad de compuestos que incluyen. sí, en realidad, esa librería desarrollada por Script Center, Bruca paga ¿Ya? los royalties a la universidad. Entonces, yo creo que cuando tenga alguna actualización, yo creo que va a disponibilizar, pero por como tiene que pagar la universidad, yo creo que como algún valor para update. Pero aún no tenemos la política certa porque yo creo que ya están con la última actualización. Ujú. Después tenemos que Sí, mirar el sí. número de compuestos, pero creo que están con la última. Después No sé, no me acuerdo de tener una otra actualización. no sé, yo recuerdo que usábamos la última actualización, pero como digo, se enfocaba más en el área de la metabolómica y lo que usted decía de los metabolitos de plantas. Pero todo lo que Sí, es medio ambiente, es más complejo encontrar bases de datos, sobre todo para contaminantes. Y para eso sí. como que sirven también las bases de datos como abiertas. Pero los latinoamericanos somos súper, estamos súper atrasados con eso. Siempre los Sí. latinoamericanos se quedan más atrás con hacer colaboraciones, bases de datos globales y esas cosas. Y son súper variantes. Eso
quedé bien metido con este tema de el networking molecular, como que no lo conocía. Así que gracias por su presentación. Sí. Muchas gracias, Matías, por tu pregunta. Tengo entendido que Roberto quiere preguntar igualmente. Sí, primero que todo, gracias Diego por tu presentación. Creo que para los que desconocemos harto del tema, aclaraste ciertas dudas. Y dentro de esa misma inexperiencia, me gustaría hacerte una pregunta bien básica. Simplemente como, ¿qué recomendaciones tú nos podrías entregar en un minuto en que nosotros necesitemos hacer un análisis metabolómico? Siempre en literatura se manejan muchos mitos y muchas a veces verdades acerca de cómo tratar las muestras, por ejemplo, o cómo favorecer en términos de estabilidad que esta no se degrade. Entonces, ¿qué recomendaciones, por ejemplo, tú nos podrías dar para algo bien sencillo, que podría ser, por ejemplo, un sobrenadante de un celular, o si yo quisiera tener una mezcla compleja, como por ejemplo metabolitos intracelulares, y yo quisiera aislarlos? ¿Qué recomendaciones tú entregarías a un investigador? Sí, entonces por eso había como comentado el preparo de la muestra, el estudio de hipótesis que es extremadamente importante buscar por algún preparo de muestra que sea compatible con lo que quiere, ¿sí? Entonces, esa es una parte antes de meter las muestras en el equipo. Lo que siempre hacemos, entonces, es buscar por referencias o algo acerca de lo que queremos hacer. Después que se mete en el equipo o el procesamiento de datos, eso se queda como el proceso, los métodos son como muy parecidos, con mucha similitud, y los workflows también, ¿sí? Entonces, en resumen, lo que hacemos es consultar algo o de algum grupo, algum artículo acerca de lo que quiere hacer, ¿sí? Para tentar estabilizar ou extrair ou mesmo hacerlo elocuente, como havia mencionado de los microorganismos. Entonces, por isso tomamos como las revisiones y vamos a buscar información. Es difícil contestar sin tener, por ejemplo, un ejemplo claro de qué muestra, qué tipo o cuál la estabilidad, ¿sí? Muchas gracias, Roberto. Karina tiene la palabra. Muchas gracias por la charla. Mi pregunta va asociada un poco a quienes no hemos trabajado o no tenemos experiencia en hacer estos experimentos de metabolómica, pero que nos gustaría, por supuesto, en el futuro adentrarnos en este mundo. Y nos gustaría me gustaría que comentaras un poco acerca de Bruker y si ofrece, por ejemplo, algún servicio asociado a lo mejor al análisis de este tipo de data. Si nos pudieras comentar acerca de la prestación de servicios asociadas a esta metabolómica, a esta proteómica, por favor. Perdón, se cortó. ¿Aplicaciones de qué, Karina? Disculpe, se cortó acá. Sí, no hay problema. De metabolómica, si ustedes, por ejemplo, Sí. ofrecen esta prestación de servicios y si van asociados no solo al paso de la muestra, sino que también a la parte analítica posterior. Ah, sí. Acá, desde Bruker, sea en Brasil o en Estados Unidos o Alemania, no ofrecemos el servicio. Lo que Bruker solamente ofrece son los equipos, sea con cromatografía líquida o con gaseosa combinada con el espectrómetro de masa. Lo que siempre hacemos es sugerir que contacte a alguno de los clientes de nosotros, ¿sí? Para que pueda, por ejemplo, hacer en términos de colaboraciones o prestación de servicios y pagar por la muestra. Perfecto, muchas gracias. Agradezco también entonces que hayas agregado esa diapositiva final en donde señalas que en nuestra ciudad de Concepción tenemos acceso hay investigadores trabajando con estas técnicas y con estos equipos. Sí, porque hay, por ejemplo, hay laboratorios que prestan ese tipo de servicio porque tienen que mantener el equipo sin pagar por mantenimiento y por los consumibles, y le cobran, y otros yo creo que van como por colaboraciones.
pero no sé cómo está la política, por ejemplo, de los equipos que están en Concepción. Yo sé que Melissa para proteómica se puede estar como prestación de servicios, pero la Universidad de Concepción yo creo que es más fácil que contacte directamente. Muchas gracias, Diego. De nada, cara. Muchas gracias, Karina. Muchas gracias, Diego. Sí, yo tendría quizá la última pregunta por un tema de investigación un poco futuro que me interesa. ¿Ustedes tienen algún tipo de espectrómetro de masa que sea portátil? No, esa es una dificultad de los espectros de masa, principalmente por alta resolución, ¿sí? Porque para que tenga como alta resolución y sensibilidad de un equipo, alegar, por ejemplo, como femtomoles, se requiere como alto vacío. Y tener alto vacío en un equipo portátil no es algo tan sencillo. Ya. Entonces, hay como, Bruker no, pero hay como algunos GCs como miniaturizados, bem pequenitos, entonces que se va a campo, pero son equipos de baja resolución y tiene entonces que mirar los compuestos que quiere, ¿sí? Como algo Exacto, ya dirigido. exacto, ya. Por eso cuando se mira, como se miraba, no sé si aún acá, por ejemplo, el equipo, el ion se viene desde la fuente, ¿sí? El detector está acá. Pero hay como un doble embudo capilar de vidrio y otras partes del equipo que solamente transmite los iones. No hay como una función específica de aislar como el cuadrupolo o de fragmentar con las células de oclusión. Es justamente porque acá está como la fuente, la presión atmosférica, y acá el detector está como 10 a la menos 9 milibar. 10 a la menos 7 milibar, ¿sí? Está como arriba de 1 millón de veces abajo de la presión atmosférica. Entonces, eso para tener resolución, para generar max exacta, patrón isotópico y también la sensibilidad. Por eso la Perfecto. dificultad de tener algo como portable, ¿sí? Perfecto. Ya pues, para finalizar, nuevamente agradecer al doctor Asís. Muchas gracias, Diego, por aceptar dar esta segunda charla de nuestra ciclo de charla de SciTalk. Obviamente quedamos conectados. Cualquier duda que tú tengas, nosotros estamos dispuestos a jugar, a colaborar. Y muchas gracias a todos los participantes que se dieron el tiempo para participar en nuestra segunda charla. También queremos dar gracias a las instituciones patrocinantes de este evento, que es la Universidad de Oviedo, Universidad de Concepción y Universidad San Sebastián. Finalmente, para informar que vamos a tener la tercera charla del primer ciclo, 2 semanas más, y esta charla va a estar grabada y cuando estamos trabajando en nuestro sitio web listo, toda esta charla va a estar disponible para que cada uno de ustedes pueda revisitarlas y poder analizarla después con más tiempo. Así es que eso es todo, amigos. Muchas gracias y nos vemos en más. Adiós. Gracias.